Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 431, Conciliación. En este punto en el tiempo, Lo Yuan ya no se preocupaba por el impacto de sus acciones. En su nivel actual de fuerza, no era tan cauteloso como lo era antes, sus acciones siguen la voluntad de su corazón. Giró su burbuja de espacio-tiempo, pero descubrió que apenas podía envolver al pájaro gigante en la burbuja, pero, aún así, logró empujarlo hacia adelante lentamente. Esta fue la primera vez que expandió la burbuja espacio-tiempo a un tamaño tan grande. Aunque planteó algunas dificultades, aún así logró hacerlo con éxito. Gran parte de su voluntad se consumía como agua corriendo, pero la velocidad a la que volaban no era tan impresionante. Tomó casi 20 minutos para sobrevolar la ciudad, pero, afortunadamente, la velocidad mejoró después de eso. Después de volar por otros 10 minutos, casi había llegado a su destino. El dragón azul todavía estaba dormido, pero de repente sintió algo extraño en los rincones de su mente y rápidamente abrió los ojos. Se sorprendió cuando vio al pájaro gigante volando hacia él a gran velocidad. El dragón azul inmediatamente reaccionó poniéndose de pie y saltó a una montaña cercana. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el pájaro había sido asesinado. Un par de ojos enormes miraban con sospecha y observaron con cautela al pájaro gigante volador. Se dio cuenta de que el pájaro gigante estaba cubierto de sangre y parecía miserable. Una gran cantidad de sangre fluía desde su cuerpo que extrañamente se suspendía en el cielo, formando un lago debajo, pero parecía haber una capa de película transparente que contenía la sangre en la bolsa, evitando que cayera. El dragón azul no podía entender lo que estaba viendo, así que rápidamente saltó a otra montaña, más allá de donde estaba originalmente. Se sintió aliviado cuando descubrió que el pájaro no estaba cazando, sino que avanzaba en línea recta. Pronto, cayó en el valle en el que estaba antes en una pequeña colisión y después de eso, ya no se movió. Después de un momento, su miedo disminuyó a medida que su curiosidad aumentaba. El dragón azul yacía en el suelo y lenta pero silenciosamente se movió hacia el frente. Sus movimientos no fueron insignificantes porque a medida que se movía, los árboles comenzaron a colapsar, causando un fuerte ruido. Un momento después, subió la colina y lentamente reveló su enorme cabeza. Un par de enormes ojos observaron cuidadosamente el valle de abajo. Vio que el pájaro gigante yacía junto a montones de huesos blancos y había derrumbado toda la montaña. Había una criatura pequeña e insignificante que agitaba algo, cortando rápidamente el cuerpo del pájaro gigante. Sin embargo, fue esta pequeña criatura la que hizo que el corazón del dragón azul latiera rápidamente. Tenía miedo y rápidamente ocultó su cabeza. No fue hasta más tarde que se reveló de nuevo y observó en silencio. Lo Yuan se giró para mirarlo, pero luego se giró y continuó cortando el cuerpo del pájaro gigante. En la columna de atributos, la lealtad del dragón azul ha vuelto rápidamente a un nivel superior. Esto era algo normal, especialmente en el desierto, ya que la amenaza de la muerte y el poder eran las únicas cosas que podían ganarse el respeto de las criaturas mutantes. Una vez que Lo Yuan lo asustó, los efectos se vieron de inmediato. Lo Yuan siguió cortando el cuerpo del pájaro gigante, pero le costó un gran esfuerzo abrir su pecho. Luego, contuvo la respiración y saltó dentro de su cuerpo. El ancho visceral dentro del pájaro gigante lo hizo sentir como un parásito insignificante. Usó su cuchillo para arrancar su diafragma y no mucho después, encontró su corazón. Cuando quitó su cristal de energía y saltó fuera del cuerpo, la lealtad del dragón azul ya había alcanzado los 75 puntos. Aparentemente, sus acciones lo habían asustado seriamente y temían que Lo Yuan hiciera lo mismo. Lo Yuan limpió la sangre del cristal de energía y la miró en un lugar más oscuro. El cristal de energía brilló de manera intensa. Este fue el segundo cristal de energía de nivel de 8 que tiene hasta ahora, pero parecía relativamente más pequeño en comparación con el anterior que tenía. Ni siquiera era un tercio de su tamaño y parecía que se había consumido principalmente durante el proceso de autorrecuperación. Lo Yuan eliminó la huella de voluntad en ella y esta vez, no afectó su mente como lo hizo anteriormente. Con 19 puntos de voluntad, la huella en el cristal de energía no pudo resistir y fue totalmente derrotada. Lo miró un poco y se lo metió en el bolsillo. No tenía planes de consumir este cristal de energía. Desde que obtuvo la habilidad cuerpo de fusión, tenía una enorme cantidad de energía. Aparte de una pequeña porción que tuvo que usar para sus necesidades diarias, el exceso de energía era absorbido por el cristal de energía dentro de su corazón. Lo sintió crecer todos los días y, actualmente, el que tenía en el corazón era al menos 4 veces más grande que el que tenía en el bolsillo y su color era aún más puro. El que acaba de obtener tenía poco valor para él.
Fue entonces cuando el árbol de la sabiduría pareció haber olido la carne y la sangre de la criatura del nivel 8 cuando sus raíces comenzaron a moverse. Secretó rápidamente grandes cantidades de filamentos sedosos finos. Los filamentos comenzaron a penetrar en el suelo empapado en sangre, convirtiendo los filamentos translúcidos en un rojo sangriento. Con el paso del tiempo, comenzó a producir más filamentos que pronto cubrieron toda el área y, al final, incluso las raíces se levantaron y comenzaron a moverse hacia el cuerpo. Al principio, Luo Yuan estaba preocupado de que los genes en la sangre de la criatura del nivel 8 mataran al árbol, pero parecía que sus preocupaciones eran redundantes. El árbol de la sabiduría no se vio afectado por la carne y la sangre de la criatura de nivel 8. Las ramas y hojas en el árbol de la sabiduría se sacudieron suavemente como si estuvieran celebrando con alegría. Las hojas verdes de arriba también estaban recibiendo algo de la sangre, mientras que su tronco en espiral atornillaba el cuerpo en un movimiento circular. Crecía a una velocidad lenta que apenas se podía ver. Luo Yuan lo observó por un momento y descubrió que, a esta velocidad, puede tomar de 2 a 3 días para que el árbol absorba completamente el cuerpo. No tenía mucho tiempo para poder seguir esperando aquí. Se giró para mirar al dragón azul que se escondía detrás de una colina y lo llamó. Solo reveló su cabeza y rápidamente voló a Ope City. Es una suerte que hayas regresado. Había 2 bestias mutadas gigantes horribles en el suelo y me enteré de que muchas personas murieron a causa del desastre. Muchas fábricas fueron destruidas también, Chao Yali dijo con un poco de miedo en su voz después de que él regresó a casa. ¿Por qué eres la única en casa? ¿Dónde están el resto? Luo Yuan preguntó con una sonrisa. Descubrió que solo ella y el humano mutado se quedaron en la casa. Me quedé aquí para cuidar a Chen Yayi. El resto fue a ayudar a limpiar las ruinas. Esta vez debe ser una gran pérdida de Ope City. No lo me imagino cuando puedan tardar en restaurarla a su estado original. Chao Yali parecía preocupada y continuó diciendo, ¿por qué había monstruos tan terribles en el mundo? Es mejor que no salgas en el futuro o podrías estar en peligro si accidentalmente te golpean. No te preocupes, no es tan fácil conocer a esas criaturas. Incluso si encuentro una, no sería un gran problema para mí. Luo Yuan pensó que no había necesidad de esconderse, por lo que Chao Yali no tendría que preocuparse por él todos los días. Ella continuó diciendo, ¿no lo has oído? Uno de los monstruos fue asesinado por un humano. Ténganle paciencia a Chao Yali, es de lento aprendizaje. Asesinado por un ser humano. Chao Yali pareció sorprendida de repente cuando abrió ligeramente la boca y rápidamente preguntó, ¿quién hizo eso? Antes de que él pudiera responder, la puerta se abrió y un grupo de personas entró a la casa, mirando a Luo Yuan con sentimientos encontrados. No solo eran Huang Jiao y Guan Sisi, sino que incluso Guan Xiaoguan también estaba allí. Pensé que todos ustedes fueron a limpiar las ruinas. ¿Por qué regresaron tan temprano? Chao Yali preguntó. Esto fue especialmente cierto para Guan Xiaoguan, quien como servidor del gobierno debería estar en su momento más activo, pero también estaba aquí. Tienes que preguntarle a Luo Yuan. Nos pidieron que regresemos, Guan Xiaoguan dijo bruscamente. ¿Qué pasó? Preguntó Luo Yuan, pero en su corazón, tenía algunas conjeturas sobre lo que ya había sucedido. No lo sé. Incluso el alcalde personalmente se reunió conmigo para preguntar si estábamos bien. Incluso me preguntó si necesitábamos alguna ayuda necesaria en la vida cotidiana y demás. Qué amable con él. Guan Sisi dijo con una mirada emocionada. Luo Yuan frunció el ceño y tenía algunos pensamientos corriendo por su mente. De hecho, este asunto era mucho más complejo de lo que pensaban. Casi se les suplicaba que volvieran por su respectivo líder. Al principio, la alta gerencia de Ope City no pensó mucho. Después del desastre, todos en la ciudad fueron llamados a apoyar las obras de reconstrucción masiva. El distrito donde Luo Yuan vivía también estaba en la lista de llamadas. Además de Chao Yali, que necesitaba cuidar a Chen Yayi y la mujer mutada que no podía revelarse en público, todos los demás acudieron a ayudar. Incluso en el área de reconstrucción, no hubo privilegios especiales. Al menos en la superficie, todo tenía que hacerse de una manera justa y correcta. Incluso el alcalde de Ope City y su familia no pudieron evitar salir y tomar la iniciativa. Después del apocalipsis, esto era una ocurrencia regular, pero cuando el alcalde recibió una llamada privada, todo cambió. El impacto causado por Luo Yuan aún se estaba extendiendo no solo en Ope City sino también en la nueva capital. El video de su pelea se reprodujo una y otra vez en varios departamentos y finalmente se envió al primer y segundo oficial. Casi todos perdieron la voz cuando vieron el video. En el video, demostró una velocidad ultra rápida, una gran fuerza y habilidades que parecían permitirle poder moverse libremente por el espacio. Todo esto sorprendió a todos hasta el centro, haciéndolos sentir débiles por dentro, rompiendo las preconcepciones usuales que tenían del poder. Las armas de hoy parecían poder hacer poco para detenerlo. Las reglas y regulaciones ya no se aplican a él. Para los humanos, él era casi como un dios. Si se volvía malvado, el gobierno sería derrocado por él en un solo día y si él fuera como un ángel,
la humanidad vería una gran mejoría. Afortunadamente, Luo Yuan no ha mostrado ninguna ambición de estar en una posición de autoridad hasta el momento. Si tal incidente no sucediera en Ope City, nadie sabría que Luo Yuan poseía ese poder, mucho más de lo que ellos pensaban que tenía. Era ridículo decir que la seguridad de un país dependía de una sola persona, pero era un hecho cruel que tenían que aceptar. Algunas personas incluso tenían la premonición de que se avecinaba una nueva era. A menos que el gobierno se arriesgara con toda la situación, lo único que el área de reconstrucción podría hacer era comprometerse y conciliar o al menos evitar hacer algo que pudiera desencadenar la insatisfacción de Luo Yuan. Luo Yuan explicó un poco de la situación a todos para que entendieran el trato inesperado de la alta gerencia. Todo el mundo estaba en silencio, excepto por la simple demente de Wang Sisi. No solo se sorprendieron por la aterradora cantidad de fuerza que poseía Luo Yuan, sino también por la actitud del área de reconstrucción. Huang Jiahui y Wang Xiaoguan, que tenían un mejor sentido de la política, entendieron profundamente que no importa cuán inofensivo parezca ser Luo Yuan, el gobierno nunca tendrá la tranquilidad de tener un poder incontrolable. Lo que hicieron actualmente fue conciliarse con Luo Yuan, incorporarlo al equipo, pero no había garantías de que la situación no cambiara en el futuro. En el caso de que Luo Yuan tuviera la mala suerte de encontrarse con un accidente, lastimarse o caer en coma, nadie podía garantizar que la alta gerencia no aprovecharía la oportunidad para eliminarlo. Luo Yuan, prométeme, no vayas a la nueva capital por más tiempo y no te involucres en la política. Viviremos nuestras vidas. Huang Jiahui suspiró y dijo preocupada después de un rato. No te preocupes, tengo un plan. Luo Yuan dijo eso para consolar. Por lo menos, antes de que se resolviera la amenaza de civilizaciones extraterrestres, el área de reconstrucción no le haría nada. Sin embargo, cuando notó que todas lo miraban con descontento, Luo Yuan no tuvo más remedio que rendirse y decir, bueno, está bien. No iré a la nueva capital en el futuro. No hay nada allí para mí de todos modos. Capítulo 432. Falsa alarma. Después de la cena, Luo Yuan sacó un termo, puso varias tazas sobre la mesa y sirvió 4 tazas de agua. Luego, sacó el cristal de energía y lo cortó en 4 rodajas finas antes de ponerlas en las tazas de agua. Tan pronto como las rebanadas de cristal de energía hicieron contacto con el agua, se convirtieron en pequeños ciclones que giraban a gran velocidad en la taza. Parecía que había una fuerza invisible que empujó los ciclones hacia adelante y se veía bastante sorprendente. Todo el proceso duró solo unos segundos antes de que las rodajas se derritieran por completo en el agua. Las 4 tazas de agua emitieron inmediatamente una fluorescencia que apenas se podía ver. Hermano Luo, ¿qué estás haciendo? Wang Sisi vio el comportamiento extraño de Luo Yuan y se acercó, aferrándose íntimamente a Luo Yuan y preguntó con curiosidad. Estos son para todos ustedes para que lo beban, Luo Yuan dijo sin mirarla. En el futuro, todos tendrán que beber una taza cada pocos días porque eres tan reservado. ¿Qué es eso que tienes en la mano? Veamos, Wang Xiaoguan protestó coquetamente. Esto. Luo Yuan tomó el cristal de energía. Cuando lo reveló, la mujer mutada a un lado comenzó a mirar el cristal de energía y parecía nerviosa. Ella estaba inquieta y seguía mirando a Luo Yuan, esperando poder darle una rebanada también. Este es un cristal de energía, por supuesto, su nombre numerado en el sistema era el recolector de energía, pero Luo Yuan pensó que un cristal describía mejor este objeto. ¿De dónde sacaste esto? ¿Es esto algún tipo de joyería? Chao Yali preguntó. Parece joyería, pero fue sacada de una bestia mutada. Luo Yuan sonrió y dijo, se puede encontrar en la mayoría de las bestias mutadas de alto nivel. Esta es la fuente de su energía y este cristal de energía en mi mano fue extraído de una bestia mutada de nivel 8. Lo tomé una vez antes y tuvo un efecto inmediato para mejorar mi condición física. Incluso si lo tomaba un ser humano ordinario, el efecto no sería más débil que si un humano evolucionado lo tomara. Aunque la situación actual es mucho más segura que antes, todavía podría haber accidentes inevitables. Después de todo, fortalecerse siempre es mejor. Chao Yali, que estaba a su lado, abrió la boca y no pudo decir nada en ese momento. Aparentemente, el cristal de energía había sido extraído de una bestia mutada de nivel 8 que fue asesinada por Luo Yuan el día de hoy. Antes de hoy, cuando solían escuchar sus historias, nunca fueron capaces de visualizar cómo era un cristal de energía. Fue solo cuando vieron el que tenía en la mano que todo se volvió claro, permitiéndoles entender lo que él había querido decir. Cuando todas volvieron a mirar el cristal de energía, de repente apareció con un aura misteriosa. Cada uno de ellas tomó una taza para beber con solo el humano mutado esperando impotentemente a su lado, siseando ansiosamente con una mirada lastimosa. Es mejor beber pequeños trozos de él varias veces ya que sus cuerpos están bastante débiles. Es posible que no pueda sentir los efectos si lo toma todo de una vez.
Lo Yuan les recordó cuando vio que algunas de las damas estaban listas para beber el brebaje. La cantidad de cristal de energía que se colocó en el agua era muy pequeña y aunque se usaron 4 piezas, su cantidad combinada solo sumaría una décima parte del cristal original y ni siquiera se podía comparar con Lo Yuan, que logró ingerir todo el cristal. Sin embargo, el resto tenía niveles de aptitud física muy débiles. Además de Wan Sisi y Chao Yali, que eran humanos evolucionados y tenían buenos niveles de aptitud física, el resto eran básicamente humanos comunes. Lo Yuan estaba preocupado de que el cuerpo humano no pudiera tomarlo si hubiera un consumo repentino de demasiados cristales de energía de alto nivel. ¿Puedes decir todo de una vez? Huang Jiahui, que estaba lista para beber, estaba asustada y devolvió la taza después de escuchar lo que Lo Yuan acababa de decir. Déjame beber primero. Wan Sisi pensó que por ser una humana evolucionada era más fuerte que el resto, así que tomó la taza y bebió. Entonces, ella dijo, no tiene sabor, aparte de algún olor a pescado, fue sacado del cuerpo de la bestia mutada, no esperes que sea bueno para beber. El olor a pescado es inevitable, Lo Yuan dijo. Después de que terminó su oración, Wan Sisi se sonrojó de repente. Ella se sorprendió y gritó, hace tanto calor, mi cuerpo está ardiendo. Cuando el resto vio que Wan Sisi había bebido el brebaje, no dudaron más y recogieron sus copas para beber. Durante un tiempo, la cara de todas se sonrojó y sintieron que sus cuerpos estaban siendo quemados. Parecía que el calor era demasiado intenso hasta que las damas comenzaron a quitarse la ropa hasta que estuvieron desnudas. Cuando vio los cuerpos sonrojados de las damas que los hacían ver como si estuvieran borrachas, estaba algo emocionado. Desafortunadamente, solo podía mirarlas, pero no se atrevía a hacer nada. Temía que cualquier descuido pudiera llevar a una tragedia si se emocionaban. En este punto del tiempo, la mujer mutada comenzó a ponerse ansiosa y tiró de los pantalones de Lo Yuan para atraer su atención. Lo Yuan miró a regañadientes a las damas y se volvió hacia la mujer mutada, mirándola divertida. Él no se olvidó de su parte, pero solo quería burlarse de ella. Sacó el cristal de energía y usó su uña para rascar ligeramente el cristal y cortar una pieza que era un décimo de su tamaño y se la arrojó a la mujer mutada que esperaba ansiosamente a un lado. Ella rápidamente lo tomó y lo puso en su boca sin siquiera mirarlo. Luego, se volvió y miró ansiosamente el cristal de energía restante en la mano de Lo Yuan, indicándole que todavía no había recibido suficiente. Eso es todo por hoy, te daré más mañana. Lo Yuan saludó con la mano y le dijo a ella y luego volvió a guardar el cristal de energía en su bolsillo. La mujer mutada era muy inteligente ya que ahora podía entender gestos simples. Cuando fue rechazada por Lo Yuan, se desilusionó de inmediato y se puso inquieta, pero la sensación pronto desapareció cuando el calor comenzó a extenderse por su cuerpo. De repente se mareó y caminó como una borracha. Lo Yuan se divirtió cuando vio que la mujer mutada comenzaba a desnudarse como las demás. Media hora después, cuando todos terminaron la bebida y el calor se había desvanecido, todas se sintieron increíbles mientras sus cuerpos se sentían llenos de poder. Hermano Lo, siento que puedo matar a una bestia mutada de un solo golpe. Wan Sisi dijo con una mirada de emoción. Se levantó, esperando probar su fortaleza, pero cayó después de solo un paso después de perder su estabilidad. Todos rieron. Wan Sisi al ver esto rápidamente se sonrojó y ella se levantó de nuevo. Ella había usado demasiada fuerza hasta que su cuerpo saltó en el aire y casi golpeó el techo. Afortunadamente, pudo usar su telequinesis para controlar su cuerpo inmediatamente y aterrizó lentamente. Ella lloró y dijo, siento que ya no sé caminar, déjame intentarlo. Wan Xiaowan también se levantó con entusiasmo. Debido a la lección que aprendió de Wan Sisi, era más cuidadosa, pero cada paso que daba seguía siendo inestable y casi se cae varias veces. Finalmente, en su séptimo paso, no tuvo éxito y cayó al suelo. Por lo general, con la rápida reacción y velocidad de Lo Yuan, incluso antes de que ella se cayera, podría abrazarla para evitar su caída. Sin embargo, no tenía control total sobre su fuerza por lo que no se atrevió a ayudar. Fue solo cuando ella cayó al suelo que caminó hacia ella y la sostuvo en alto. Tómate tu tiempo. El aumento repentino en tu fuerza requerirá algún tiempo para acostumbrarte. ¿Cuánto tiempo se tarda? Chao Yali preguntó rápidamente. Para él, este nivel de mejora de potencia era tan insignificante que podría adaptarse en unos minutos. Sin embargo, su capacidad para controlar su cuerpo no se podía comparar con el control que ellas tenían sobre el suyo. Después de pensar por unos momentos, dijo, depende de tu estabilidad y de tu capacidad para comprender tu propio poder. Si eres bueno en eso, probablemente solo necesites medio día de práctica. Si no eres tan bueno en eso, es posible que tome un par de semanas. Todas secretamente se miraron la una a la otra. En la superficie, parecían estar en armonía, pero por dentro, pensaban en competir en secreto. Nadie quería ser el último en adaptarse a su nuevo poder y ser objeto de burlas como la que tiene poco equilibrio y comprensión. En los momentos siguientes, la sala de estar se convirtió en un desastre total.
Varias mujeres seguían gritando sin parar. Derribaron la mesa de café y rompieron el cristal, los platos en la mesa también se dejaron caer al suelo y la comida se esparció por todo el suelo. Mirando los vidrios rotos en el piso, Lo Yuan agitó su mano impotentemente y usó su voluntad para limpiar el desastre antes de que volara a la basura. Todas se habían acostumbrado a los milagros que Lo Yuan realizaba y no se sorprendieron en absoluto. Además, no les importaba porque estaban demasiado ocupados cayendo al suelo. Al principio, sin importar quién se cayera, iría a ayudar, pero pronto se rindió porque no podía ayudar a todas al mismo tiempo. Hubo algunas ocasiones en que las mujeres cayeron a propósito debido a los celos y no quisieron pararse, sino que simplemente esperaron a que le ayudaran. Él claramente sabía que, con el nivel de su físico actual, no sentirían dolor con una caída tan suave. Entonces, para ser justo, decidió no ayudar a nadie. Él ya esperaba reemplazar todos los artículos frágiles en casa varias veces. En cuanto a la mujer mutada, ella podría adaptarse rápidamente al cambio de su fuerza creciente. Tal vez la cantidad que se le dio fue tan poca que no vio cambios significativos. Las únicas cosas que cambiaron fueron el color de las escamas en su espalda que se convirtió en un color más claro, cerca del color de un jade blanco. Por si se lo preguntan, sí, ellas seguían desnudas mientras hacían esa competencia. Los próximos días, Lo Yuan pasó mucho tiempo en el espacio para adaptarse lentamente al entorno del espacio para adaptarse física y psicológicamente. El entorno en el espacio era un desafío para todos, e incluso los más fuertes no podían soportar el entorno sin peso durante largos periodos de tiempo. Incluso Lo Yuan, que tenía 19 puntos de voluntad, necesitó algo de tiempo para adaptarse. Cada vez que voló a una distancia mayor, se quedaría por periodos de tiempo más largos. En el tercer día, se desplazó en el espacio durante 10 horas y en el cuarto día planeó aterrizar en la Luna. Este fue un viaje súper largo. La distancia entre la Tierra y la Luna era de aproximadamente 380.000 kilómetros. Sin embargo, con la velocidad con la que volaba Lo Yuan, se sentía como la distancia que viajaría si paseara por el vecindario. Salió a las 3 de la mañana y tardó 1 hora en aterrizar en la Luna. Había cráteres grandes y pequeños en la superficie de la Luna. El suelo estaba lleno de regolito grueso que, cada paso que Lo Yuan tomaba levantaba polvo en el aire. Regolito es el término general usado para designar la capa de materiales no consolidados, alterados, como fragmentos de roca, granos minerales y todos los otros depósitos superficiales que descansa sobre roca sólida inalterada. Aquí, donde la gravedad era solo una sexta parte de lo que era en la Tierra, Lo Yuan apenas podía sentir la gravedad. Con solo una mínima cantidad de fuerza, sintió que estaba a punto de volar de la Luna. Antes de estar aquí, estaba algo emocionado, pero después de aterrizar, se sintió un poco decepcionado. Aparte de algunas novedades que le interesaron cuando llegó por primera vez, todo se volvió aburrido cuando se quedó por un periodo de tiempo más largo. Por supuesto, en comparación con la vitalidad de la Tierra, la Luna estaba desolada y silenciosa. Casi no había seres vivos, sino un gris interminable. Las ráfagas de rayos gamma seguían rugiendo allí, los que no se disiparían en los años siguientes. No había capa de ozono para bloquear la radiación, por lo que fue terrible. Cuando brilló en la piel por largos periodos de tiempo, sintió un ligero entumecimiento en su piel. Si se tratara de gente común, hubieran sido asesinados por tales radiaciones. Los rayos gamma activados por la supernova fueron impactantes. Tomando el Sol, por ejemplo, la supernova podría disparar rayos de energía que eran 1 billón de veces más poderosos que el Sol en menos de 1 hora. Si esto aún no estaba claro, esta energía era el equivalente a cientos de años de radiación que estaba dentro de toda la galaxia. Si la Tierra estuviese cerca de la supernova, incluso si estuviese a cientos de años luz de distancia, nuestro planeta entero quedaría completamente diezmado por la explosión. En cierto sentido, la Tierra fue afortunada ya que la fuente de los rayos gamma estaba tan lejos que apenas afectó al planeta. Sin embargo, incluso si ese fuera el caso, el planeta aún había sufrido cambios dramáticos. Cuando miró a la Tierra desde aquí, la Tierra parecía estar envuelta en un brumoso y hermoso resplandor. Sin embargo, esta escena fue la principal culpable de que el hielo se derritiera en el polo norte y sur. El fuerte efecto fotoeléctrico después de que la atmósfera fuera arrastrada por los rayos gamma hizo que la Tierra se convirtiera en una especie de horno gigante que aumentaba significativamente la temperatura global de la Tierra. Fue en este momento que Lo Yuan sintió algo y de repente miró hacia el cielo a su izquierda. Miró cuidadosamente y detectó un pequeño punto que apenas podía ser detectado y emitía una tenue luz. En el espacio exterior, donde estaba lleno de estrellas, no era obvio. Si no detecta el punto, le sería imposible notar el pequeño punto. En un momento, el rostro de Lo Yuan cambió de repente. El pequeño punto no estaba inmóvil, sino que se movía lentamente hacia él. Aunque Lo Yuan estaba alerta, no le tenía miedo.
Con su habilidad actual, no había mucho que temiera. Incluso si no podía luchar contra eso, su habilidad para teletransportarse lo ayudaría a escapar de cualquier amenaza. Miró a su alrededor y se escondió en un cráter de varios metros de diámetro. Se puso en cuclillas y esperó pacientemente. El punto no viajaba rápido, o más bien, era lento para Luo Yuan. Después de 10 minutos, el punto seguía siendo un punto, pero ahora tenía el doble de tamaño, y fue entonces cuando Luo Yuan vio vagamente su forma. Tenía un cuerpo esbelto y bien proporcionado. Inmediatamente descartó un meteorito, ya que un meteorito no tendría tal forma, por lo que solo quedaron dos respuestas. Era una misteriosa forma de vida interestelar o la nave espacial de una civilización extraterrestre. La mirada de Luo Yuan se puso seria cuando él agarró con firmeza el sable en su mano. Estaba bien si se encontraba con una forma de vida interestelar, pero sería desafortunado que este punto resultara ser una nave espacial de una civilización extraterrestre. No estaba mentalmente preparado para ponerse en contacto con civilizaciones extraterrestres. Había planeado aumentar su inteligencia una vez que el árbol de la sabiduría ascendiera al nivel 8 y luego mejorarse a través de misiones completas, y solo entonces estaría listo para enfrentar la civilización extraterrestre. Sin embargo, estas cosas todavía estaban fuera de su control. Si las civilizaciones extraterrestres planeaban atacar, él nunca sabría realmente si sería un año más tarde o el día siguiente. En ese momento, definitivamente se arrepentiría si no detuviera el ataque. Si realmente se encontraba con la nave espacial de una civilización extraterrestre, era una buena oportunidad para destruirla. Su corazón latía rápido, aunque se puso tenso, ya que sería una pelea brutal. Se sintió indiferente y sostuvo su espada con fuerza hasta que sus palmas estaban ligeramente húmedas. Media hora más tarde, el punto original se había convertido en el tamaño de una mesa redonda. Se escondió dentro del cráter y miró fijamente a las estrellas, pero dudaba. Esto no parece una nave espacial, parece una bestia mutada. Capítulo 433. Seguimiento. En este momento, la criatura interestelar se había acercado bastante a él y su distancia no estaba a más de varios miles de kilómetros de distancia. Desde la perspectiva de Luo Yuan, su cuerpo se expandió rápidamente a medida que la imagen se volvió más clara. Estaba claro ahora por qué Luo Yuan pensó que era una nave espacial anteriormente, ya que realmente parecía una nave espacial de ciencia ficción. Tenía un cuerpo cónico giratorio, sin manos y pies. En los costados de su cuerpo, había un par de piezas planas de carne semicirculares que se ondularon ligeramente al volar. Su boca pequeña y estrecha se cerró herméticamente cuando dos hileras de colmillos se cruzaron. Claramente se veía muy sombrío y no era una criatura amigable. A pesar del entorno interestelar, la criatura parecía un pez. Quizás, originalmente nació del océano. A medida que se acercaba gradualmente, la tenue luz se volvió más clara y brillante. Todo su cuerpo emanaba un campo de energía y un aura extremadamente opresiva. Esta era la primera vez que Luo Yuan había sido testigo de una forma de vida interestelar. Comparado con una criatura de nivel 8, esto era cientos de veces peor. La energía que despedía en la superficie ya era suficiente para sorprender a Luo Yuan. Si la energía de una criatura de nivel 8 era como una capa de seda que era indistinta, la energía de la criatura interestelar era densa y poderosa. A medida que se acercaba a la Luna, el frágil campo magnético de la Luna se convertía en un completo desastre. Lo que fue aún más aterrador fue que estas fluctuaciones anormales incluso comenzaron a aparecer en el espacio-tiempo. Esta vez, no tenía su banda para la cabeza, así que podía ver claramente las ondas sutiles que se forman en la cuarta dimensión desde una fuerza en un lugar distante. Aunque las fluctuaciones fueron extremadamente débiles, como las ondas en el agua causadas por las moscas de agua que apenas eran detectables. Los disturbios al espacio-tiempo como estos hicieron que Luo Yuan se sintiera digno. No era fácil tratar con una criatura así, Luo Yuan pensó en su mente. Una criatura que tenía la capacidad de deformar el espacio-tiempo era, sin duda, bastante poderosa. Incluso si solo tuviera la capacidad de escapar, eso significaría que, si quería huir, nadie sería capaz de matarlo. Cuando vio esto, sospechó que era una bestia mutada de nivel 9, Luo Yuan había deseado ansiosamente luchar contra ella. Con su capacidad de prever el futuro y teletransportarse, incluso si no era capaz de ganar la pelea, aún podía escapar. No había un precio que pagar, incluso si fracasaba, pero si lograba matar a una bestia mutada de nivel 9, no solo obtendría una gran cantidad de experiencia, sino también materiales preciosos en su cuerpo. Solo eso fue suficiente para que él se arriesgara. 10 minutos después, se acercaba a la superficie de la Luna y parecía aún más grande. Con espacio detrás, ya parecía ser más grande que la Tierra misma. Un contraste tan severo en tamaño sorprendió a Luo Yuan. Esta fue una criatura inimaginablemente enorme y quizás se debió al hecho de que provenía del mar o tal vez fue debido a la falta de gravedad en el ambiente interestelar que eliminó los límites que tenía en el tamaño.
El dragón azul de nivel 8 podría considerarse despreciable si se lo compara con esta criatura. Tenía más de 600 metros de largo y probablemente pesaba al menos 10 millones de toneladas de peso. No había escamas y pelo en su cuerpo. En la parte posterior, emitía un brillo verde oscuro y había anillos dorados y debajo del vientre, era completamente de color púrpura. Exudaba un fuerte brillo y parecía desalentador, y en este momento, una notificación vino a él en su mente. Tarea nivel C: matar a Gerard, la criatura interestelar gigante. Límite de tiempo: ninguno. Aceptar diagonal rechazar. Como esperaba, era una tarea de nivel C. Sin embargo, fue un poco extraño ya que fue la primera vez que vio el nombre de la bestia mutada en las notificaciones que recibió. Por su nombre, parecía que venía del gueto. NTE Gueto, barrio en que vivían o eran obligados a vivir los judíos en algunas ciudades de Italia, Polonia y otros países centroeuropeos. Los pensamientos pasaron por la mente de Lo Yuan, pero lo dejó de lado y pensó poco en ello. Aparentemente, el poder de esta criatura interestelar era tan temible que los humanos le dieron un nombre. Poco después, voló y aterrizó en la superficie. Agitó su cola como un pez y nadó en el aire a 700 a 800 metros de la superficie. Su velocidad era de aproximadamente 1 kilómetro por segundo y se consideraba que era muy lenta para un viaje interestelar, incluso la mayoría de los meteoritos eran más rápidos que eso. Sin embargo, esto no era un problema, ya que la velocidad que uno usaría cuando realizara una caminata tranquila sería diferente con la velocidad que uno usaría cuando estuviera corriendo. La velocidad generalmente se asocia con sentimientos y urgencia. Cuando la criatura se alejó, Lo Yuan rápidamente flotó en el aire y lo persiguió. Innegablemente, fue un poco difícil lidiar con eso después de ver su tamaño real. Era mucho más grande de lo que Lo Yuan esperaba. Además, debido al vacío en el que se encontraban, podía atacar sin resistencia al aire, pero también le quitaba mucho poder a sus ataques. Si estuvieran en la tierra, cuando lanzara su sable al suelo, enviaría una onda de choque de al menos 10 metros de radio e incluso podría aumentar el tamaño de una herida en una bestia mutada de nivel 8 varias veces. Sin embargo, tal efecto sería inútil en un entorno de vacío. Incluso sospechaba que su sable ni siquiera penetraría en su piel. Tenía unos 600 metros de largo, 400 metros en su punto más ancho y tenía unos 100 metros de altura. Su forma del cuerpo era horizontal y plana. Desde una perspectiva biológica, su piel tenía al menos 4 o 5 metros de espesor y en consideración de que es una criatura interestelar, el grosor puede ser más de lo esperado. En este caso, Lo Yuan no tenía idea de por dónde empezar si quería matarlo, pero esperó pacientemente a que aterrizara en la superficie de la Luna. Aunque la Luna era mucho más pequeña que la Tierra, Lo Yuan se dio cuenta cuando aterrizó en la superficie que la Luna podría aumentar su fuerza. Esto significaba que el pulso de la Tierra podría usarse en la Luna. Como había transformado su cuerpo con su capacidad de fusión corporal, su fuerza había aumentado significativamente a 200 toneladas. Con tal aumento, Earthgeiser sería sin duda la habilidad más desarrollada y poderosa en comparación con sus otras habilidades. Comparado con el Earthgeiser, el poder destructivo de su propia fuerza no se puede comparar. Después de todo, uno se aprovecha del poder de una estrella mientras que el otro solo confió en sí mismo. La diferencia entre las dos potencias era como la diferencia entre una pieza de acero y armas de fuego. La criatura parecía continuar nadando en la superficie de la Luna, sin bajar del todo. Parecía que estaba buscando algo. Sin embargo, Lo Yuan siempre había sido paciente cuando se trataba de cazar. Con el paso del tiempo, ambas velocidades de movimiento se hicieron más rápidas y pronto, entraron en el lado oscuro de la Luna. Los cráteres eran incluso más comunes aquí y también eran más grandes. Una gran cantidad de cráteres unidos entre sí parecían impactantes. La Luna era brillante y oscura al mismo tiempo porque giraba a la misma velocidad que orbitaba la Tierra. Debido a esto, un lado siempre miraba a la Tierra mientras que el otro miraba al espacio. Este era el lado oscuro de la Luna que enfrentaba el espacio interestelar y no había obstrucciones por lo que los meteoritos golpeaban su superficie todo el tiempo y formaban un buen número de cráteres. Sin embargo, aunque el lado oscuro de la Luna no se podía ver desde la Tierra, no estaba completamente sin luz solar. Había día y noche, incluso en el otro lado de la Luna. Simplemente parecía misterioso porque estaba oculto a la vista. Lo Yuan notó la puesta de sol en el horizonte y la noche se acercaba. Sin ningún reflejo de la luz solar de la Tierra, sería aún más oscuro por la noche. Afortunadamente, después de que lo siguió durante otros 10 minutos, la criatura interestelar finalmente se detuvo en uno de los cráteres. Este era el cráter más grande en el área, con un ancho que tenía más de 600 metros de altura y un diámetro de entre 200 y 300 kilómetros. Se consideraba bastante sorprendente ya que la Luna era más pequeña que la Tierra. La criatura interestelar voló lentamente alrededor del cráter en un movimiento circular y, aunque era enorme,
parecía bastante flexible como si flotara en el agua. Luo Yuan se preguntó acerca de su propósito de llegar a esta área, pero justo cuando ese pensamiento pasó por su mente, la criatura interestelar se abalanzó de repente y su cuerpo se estrelló contra el cráter. Aunque el cráter se sentía enorme para Luo Yuan, se sentía como una pequeña colina para la criatura interestelar, ya que apenas podía adaptarse a su longitud. Junto con un destello repentino y deslumbrante de luz que de repente brilló en el espacio, una gran brecha apareció bajo el cráter con tal impacto. Esta fue una colisión entre dos enormes fuerzas que causó que una gran cantidad de rocas de 10 toneladas volara en todas las direcciones, rompiendo la atracción gravitacional de la Luna y dirigiendo su órbita hacia el espacio exterior. La Luna entera temblaba intensamente. La criatura interestelar no pareció complacida con este golpe, por lo que nadó a una distancia mayor y agitó su cola ferozmente, causando ondas espaciales mientras nadaba hacia el cráter de nuevo, chocando contra él a gran velocidad. Pareció más rápido esta vez, ya que casi alcanzó los 3 kilómetros por hora cuando se estrelló contra el cráter. Luo Yuan se sorprendió y rápidamente hizo su retirada. Con tal velocidad, junto con su cuerpo que pesaba millones de toneladas, 16 puntos de inteligencia lo ayudaron a llegar a la conclusión de que el impacto de su golpe fue aproximadamente el equivalente a 100 millones de toneladas de TNT, que fueron alrededor de 5.000 rondas de la bomba Little Boy. La bomba Little Boy era la bomba utilizada en los bombardeos de Hiroshima, y cada ronda tenía un equivalente a unas 16.000 toneladas de TNT. En contraste, la fuerza total de su golpe fue equivalente a 0.00004% del impacto. La diferencia parecía ser entre el cielo y la tierra. Según el traductor chino-inglés, el autor usó 0.02, pero en un capítulo anterior, se mencionó que el golpe de Luo Yuan pesaría al menos 3.000 toneladas cuando tenía 150 toneladas de fuerza. Ahora que tenía 200 toneladas, probablemente produciría unas 4.000 toneladas, lo que haría ser equivalente a 0.00004% de 100 millones de toneladas de fuerza. Al momento siguiente, la colisión entre la criatura interestelar y el cráter fue como cuando un asteroide golpeó la Tierra. Una deslumbrante luz que era 100 veces más brillante que la anterior brillaba y una temperatura abrasadora se podía sentir en todas partes. Luo Yuan pensó en poner a prueba sus límites, pero pensó que solo podría durar unos momentos. Su cuerpo generó una capa de voluntad automáticamente, pero pronto se rompió. Afortunadamente, cuando la capa de voluntad se rompió, Luo Yuan había utilizado su capacidad de teletransporte para escapar de 1.000 kilómetros de distancia e incluso entonces, todavía sentía el calor en su cuerpo. No había aire en la Luna y salvo la radiación del calor, no hubo una gran onda expansiva que redujo el impacto a la mitad. Luo Yuan miró hacia abajo desde arriba y vio que todo el cráter había sido vaporizado debido a la intensa temperatura mientras el resto de las áreas circundantes se convertían en lagos de lava con un radio de 100 kilómetros que parecían agua hirviendo. Afortunadamente, la Luna era lo suficientemente fuerte como para resistir un golpe así y aparte del lago de lava y el terremoto, no se observó ningún otro daño significativo. Por supuesto, dado que había tantos cráteres en la superficie que aparentemente se formaron debido a la gran cantidad de asteroides que se estrellaron contra la Luna durante millones de años, un ataque como este se consideraría algo común. La criatura interestelar que temblaba en el espacio parecía volverse más débil. La luz originalmente brillante se había vuelto extremadamente tenue y aparentemente, la criatura interestelar también tuvo dificultades por el impacto que causó antes. Fue solo unos minutos después que se recuperó y recuperó sus sentidos cuando su cuerpo dejó de temblar. Miró hacia el lago de lava debajo de él y de inmediato descendió, perforando hasta que la lava salpicó en el cielo. La criatura interestelar había desaparecido. Luo Yuan de repente tuvo una idea. Inmediatamente voló y se paró en la superficie de la Luna, dándose cuenta más tarde de que la Luna todavía estaba temblando a una frecuencia alta, lo que le impedía mantenerse firme. Luo Yuan una vez escuchó que la Luna era hueca y pensó que solo era un rumor, pero ahora, parecía que era la verdad. Aún así, no tuvo tiempo de explorar este mito. Él aclaró su mente y respiró profundamente, los latidos de su corazón se ralentizaron. Capítulo 434, primer contacto. Él comenzó a sentir el pulso de la Luna. El pulso de la Luna era diferente ya que el pulso de la Tierra era bajo y pesado como el sonido del bajo, mientras que el pulso de la Luna se sentía rápido y vivo como si alguien estuviera golpeando un tambor. Además de eso, la Luna también era hueca, haciendo que el pulso se sintiera mucho más claro en comparación con el pulso de la Tierra. Después de unos segundos, su cuerpo comenzó a temblar y los latidos de su corazón estaban completamente sincronizados con el pulso de la Luna. Una fuerza majestuosa creció bajo sus pies y su cuerpo se llenó de una fuerza interminable y cuando las emociones se desvanecieron, su mente se volvió clara y miró el lago de lava a lo lejos. De repente, desapareció y apareció en la lava cuando reapareció.
Se paró en la superficie de la lava como si hubiera raíces creciendo bajo sus pies. Su cuerpo se movió hacia arriba y hacia abajo, siguiendo el flujo y reflujo de la lava que se movía debajo de él. La atracción gravitatoria fue bastante débil y la flotabilidad que tenía en lava fue suficiente para soportar su peso. Es posible que la lava no sea capaz de soportarlo de esa manera en la Tierra. En ese momento, la lava todavía estaba rodando como agua hirviendo y las corrientes de alta temperatura parecían un geyser que se dispararían de vez en cuando. La temperatura era de al menos 1000 grados Celsius, que ya era capaz de fundir el acero. Sus zapatos comenzaron a derretirse lentamente e incluso las botas de guerra sintéticas que llevaba hechas con materiales de nivel 7 no pudieron soportar tales temperaturas. Miró los zapatos derretidos sin expresión alguna antes de tomar uno de los zapatos y arrojarlo a la lava. Luego tiró del otro e hizo lo mismo. Ahora se paraba en la lava con los pies descalzos y, aunque la lava tenía una temperatura muy alta, parecía estar bien y no sentía nada. Su cuerpo después de obtener la habilidad del cuerpo de fusión se sintió aislado. Difícilmente puede conducir la temperatura y también es bueno para resistir ciertas fuerzas. Era una necesidad básica para las criaturas interestelares. Además de poder mantenerse con sus habilidades, también podrían protegerse de los ataques en el espacio. De lo contrario, no se clasificarían como criaturas interestelares si ni siquiera pudieran resistir y adaptarse a este tipo de entorno. Su percepción comenzó a extenderse a su alrededor y Luo Yuan estaba haciendo todo lo posible para sentir el cuerpo de la criatura interestelar y siguió moviéndose. Los lagos de lava eran enormes, cubriendo unos miles de kilómetros, que era casi del tamaño de Shanghái antes del apocalipsis. Si necesitaba comprobar cada centímetro de ella, incluso si Luo Yuan podía moverse a una velocidad asombrosa, no podría hacerse en un corto periodo de tiempo. De hecho, no necesitaba hacer tal cosa ya que podía identificar su ubicación aproximadamente. Su cuerpo era demasiado grande y era como una pequeña montaña que causaría temblores en el suelo cuando se perforaba bajo tierra. De repente, sintió que las olas debajo de sus pies se movían vigorosamente. La criatura interestelar parecía haberse sumergido en la lava, ya que no podía sentirla por más tiempo. El tiempo pasó y la lava comenzó a enfriarse al sentir la roca sólida bajo sus pies. La gran diferencia en la temperatura durante el día y la noche en la Luna era enorme, similar a otros planetas sin una capa de ozono. Durante el día, podría alcanzar hasta 100 grados centígrados y podría bajar a menos 180 grados centígrados durante la noche. En este momento, el sol se había puesto y en todas partes estaba oscuro, pero la temperatura aún no había alcanzado su punto más bajo. Estaba a 20 a 30 grados centígrados bajo cero en este momento, enfriando la lava a una velocidad impactante bajo tales temperaturas. La bestia interestelar se escondió bajo tierra y Luo Yuan no tenía idea de lo que estaba buscando allí abajo. Esperó durante más de 10 minutos y notó un cambio. El suelo de repente tuvo una vibración inesperada cuando un gran bulto comenzó a crecer debajo. Después de unos segundos, se vio una gran montaña que salía del bosque y seguía creciendo hacia arriba. El suelo se puso rojo bajo una fuerza tan poderosa que tembló vigorosamente. Innumerables rocas rojas comenzaron a flotar en el aire y la luna comenzó a resquebrajarse. Todo sucedió demasiado rápido. Luo Yuan no logró estabilizar su cuerpo y comenzó a flotar en el aire también. Se movió a una mayor altitud a medida que la montaña continuó su crecimiento. Todo el proceso sucedió en menos de 10 segundos cuando la montaña perfectamente formada comenzó a resquebrajarse y la lava fluyó. Finalmente has venido, Luo Yuan pensó para sí mismo. Su percepción finalmente detectó su enorme cuerpo y en ese momento, penetró en el suelo a la velocidad de unos pocos cientos de kilómetros por segundo. La lava cercana a la bestia ya se había convertido en un blanco lechoso. Estaba tan cerca de la superficie cuando Luo Yuan sintió su presencia. De repente, el volcán estalló y más de 10.000 toneladas de lava salieron a borbotones y volaron al espacio. Al mismo tiempo, la bestia interestelar se precipitó fuera de la Tierra y causó que todo el volcán se despegara, volando hacia el espacio. La cantidad de fuerza fue impactante, pero Luo Yuan, que se encontraba actualmente en su estado de pulso de tierra, no tenía emociones. Justo en ese momento, la bestia interestelar dejó el suelo, por lo que Luo Yuan aprovechó la oportunidad para iniciar el Earth Geyser. A los pocos momentos, un enorme charco de lava se disparó a gran velocidad y salpicó sobre la criatura interestelar que estaba a punto de tomar vuelo. Su cuerpo brillaba cuando su boca se abrió furiosamente y rugió en silencio. No se podía oír nada en el espacio, sino que todo el campo magnético y la fuerza gravitatoria parecía haber sido interrumpido. Su respuesta fue rápida, ya que de inmediato miró a Luo Yuan con su fría y feroz mirada que era lo suficientemente temible como para hacer que Luo Yuan se retirara de su estado de pulso de la Tierra. Estaba aturdido, pero se recuperó en los siguientes momentos. Temía estar tan cerca de una criatura interestelar de esta magnitud. Su cuerpo se congeló y apenas podía moverse, se olvidó por completo de atacar. Sin embargo, Luo Yuan era diferente de la gente común.
reunió su voluntad y borró fácilmente todas las emociones negativas que tenía. Se agarró con fuerza a su sable y miró a la criatura interestelar. El tiempo parecía estar congelado ya que ambos se volvieron estacionarios, juzgando los movimientos de los demás. La criatura interestelar no apresuró un ataque, sino que flotó silenciosamente. Su enorme cuerpo era como una montaña mientras miraba a Lo Yuan, torcía la boca y dejaba al descubierto sus dientes feos, repugnantes y afilados. Lo Yuan sintió algo de sarcasmo por su mirada. La criatura interestelar tenía una inteligencia que estaba más allá de la comprensión humana. Estaba enojado, pero al mismo tiempo le parecía divertido de que una pequeña criatura lo atacara al azar. Podía sentir algo punzante en su cuerpo y decidió quemar el pequeño gusano hasta convertirlo en cenizas. Al momento siguiente, abrió la boca y su garganta pareció emitir un resplandor. Era solo una luz suave, pero de repente se convirtió en una luz brillante. Era como el sol en el lado oscuro de la luna que hacía que el entorno se volviera tan brillante como el día. Lo Yuan estaba temblando, sintiéndose asustado. Mientras miraba la imagen que surgió como resultado de su previsión, desapareció de repente. Justo en el momento en que desapareció, un disparo de electroplasma golpeó el lugar donde estaba parado y convirtió toda el área en gas. En ese momento, Lo Yuan ya se había teletransportado a la cabeza de la criatura interestelar. Desafortunadamente, esta criatura de nivel 9 era mucho más fuerte de lo que él imaginaba. Incluso antes de que pudiera atacar a la criatura interestelar, fue expulsado por la fuerza que despedía la superficie del cuerpo de la bestia. Rápidamente se estabilizó y flotó en el aire. Sintió un dolor en su cuerpo y su piel parecía casi separada de su cuerpo. Tal fuerza destructiva de la criatura fue capaz de lastimarlo en menos de un segundo. Lo Yuan se había dado cuenta de que su peso también era demasiado ligero, permitiendo que el campo de fuerza sobre el cuerpo de la bestia lo arrojara. Teletransportarse no era la mejor manera de penetrar su capa defensiva. Tuvo que usar su increíble velocidad para penetrarlo. La criatura interestelar se dio la vuelta de inmediato y fue hacia Lo Yuan, con la intención de tragarlo. Sin embargo, su velocidad era demasiado lenta para que la criatura interestelar ni siquiera pudiera alcanzar a Lo Yuan cuando volaba con su voluntad. Lo Yuan decidió no enredarse más con eso. Se teletransportó a 10 kilómetros de distancia y corrió rápidamente hacia la bestia. Comparado con el tiempo en que la bestia golpeó la montaña en la luna antes, su velocidad era rápida y extremadamente impactante. Él viajó fácilmente más de 10 kilómetros por segundo. Sin embargo, no se atrevió a golpear a la bestia con tanta velocidad, ya que no estaba seguro de si podría matar a la bestia, pero definitivamente se mataría a sí mismo. Lo Yuan sostuvo su Sanmadao detrás de su cuerpo mientras cruzaba el frente de la bestia. Bajo tales velocidades, incluso podría cortar acero fácilmente, por no mencionar su Sanmadao. La bestia solo lo vio parpadear y sintió una fuerza increíble golpeando su espalda. Capítulo 435, Piel mágica. Lo Yuan continuó volando otros 20 kilómetros y luego se detuvo para mirar hacia atrás. La criatura interestelar era como un pez luchando vigorosamente. Estaba enojado y los disparos de electroplasma brotaban de su cuerpo, apuntando a la luna. La región cercana a la bestia se había vuelto de un tono rojo. Lo Yuan tenía ojos afilados y podía ver claramente pequeñas manchas de sangre mientras algo de sangre caía lentamente. En unos pocos segundos, todo su globo ocular se había vuelto rojo mientras rugía en el silencio del espacio, asustado por su ojo herido. Después de sus disparos iniciales, agitó su cola vigorosamente en un intento de escapar. El hecho de que una temible criatura interestelar estuviera asustada por Lo Yuan era algo ridículo. Sin embargo, esto era esperado. Era como cuando los humanos descubrieron las avispas por primera vez, su primera reacción fue correr. Las criaturas inteligentes tenían una forma de analizar la situación y, una vez que lo hizo, la criatura interestelar decidió escapar cuando descubrió que no tenía forma de alcanzar la velocidad de ese pequeño gusano, ni siquiera podía atacarlo. Lo Yuan no fue tras la bestia, sino que la dejó ir. Él ya estaba en su límite. El golpe que realizó parecía temible, pero en realidad no causó lesiones graves, ya que solo la membrana de su ojo fue herido, lo que no era tan grave como lo hubiera sido si hubiera sido golpeado con el Earth Geyser. Sin embargo, los ojos eran un órgano importante para cualquier criatura e incluso la más mínima lesión podría enfurecerlos mucho. Suspiró, sintiéndose indefenso contra una bestia tan temible. Por supuesto, de alguna manera también era un ser interestelar, pero la diferencia en fuerza y tamaño era muy diferente. Esto hizo que le resultara difícil causar lesiones graves a la criatura interestelar. Para los enemigos con un cuerpo más pequeño, aún era posible que los matara con su cuerpo, así como la capacidad de previsión de su cerebro tetradimensional. Sin embargo, contra la criatura interestelar, parecía tan impotente como una hormiga que intentaba matar a un hombre. Dicho eso, sería una tarea ardua para la criatura interestelar matar a Lo Yuan también.
Dentro del periodo en el que estaban peleando, Lo Jon estaba pensando en ingresar a su cuerpo a través de su burbuja espacio-temporal y matarlo desde adentro hacia afuera. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que era imposible porque requería un entorno tranquilo y la burbuja también era frágil, ya que no era capaz de soportar demasiada descarga ya que estallaba una vez que el impacto era demasiado fuerte. El campo de fuerza alrededor del cuerpo de la criatura interestelar le dificultaba acercarse. Esta situación era similar a cuando estaba cerca de objetos con una fuerte atracción gravitatoria. Quizás, podría resistir el impacto del campo de fuerza una vez que su voluntad se hiciera más fuerte. Afortunadamente, él no aceptó la misión antes o podría fallar la tarea. Esto fue algo que descubrió por sí mismo, el sistema estaba destinado a ayudarlo y podía utilizar completamente una gran cantidad de información que le daba. Por ejemplo, no necesariamente tiene que aceptar una misión si recibe una notificación. La misión seguiría abierta mientras el objetivo estuviera disponible. Con eso en mente, podría probar la misión y tomar una decisión más tarde después de que confirmara si tiene suficiente confianza para completar la misión. Esto fue para evitar que su experiencia sea deducida si falla la misión. Lo Jon flotaba en el aire con los pies descalzos cuando, después de mirar su reloj, se dio cuenta de que ya casi era la tarde en la Tierra. No era un reloj ordinario ya que su cara estaba hecha de las garras del pájaro gigante. Las garras eran tan claras como el cristal, lo que lo hacía un buen material para fusionar productos sintéticos. Las partes metálicas del reloj también estaban hechas del pico del ave gigante, que también era muy fuerte. De hecho, dado que ha hecho modificaciones en su cuerpo, no podía usar ni traer ningún objeto ordinario, ya que se romperían fácilmente incluso si golpeara algo a la ligera. Incluso los productos sintéticos fabricados con materiales de un nivel inferior al nivel 7 no durarían tanto. Sus zapatos eran lo único por debajo del nivel 8 que tenía, pero no desaparecieron. La luna ahora estaba completamente oscura una vez que entró en la noche. A pesar de que Lo Jon podía ver en la oscuridad, todavía lo encontraba difícil de ver. Después de un largo periodo de estar en la luna, había perdido interés. Seguía pensando en regresar a la Tierra porque el árbol de la sabiduría iba a obtener una mejora en unos pocos días. Cuando estaba a punto de partir, se dio cuenta de que había un pequeño lugar flotando cerca. Al principio, realmente no le prestó ninguna atención. La atracción gravitatoria de la luna era bastante débil y probablemente fueron las piedras y el polvo los escombros que volaron al espacio después de la erupción volcánica y la batalla. El punto probablemente estaba cayendo nuevamente a la luna. Sin embargo, Lo Jon pronto descubrió que no estaba cayendo, sino que estaba inmóvil en el aire. Hizo su mejor esfuerzo para comprobarlo, pero ya estaba demasiado oscuro. Entonces, pensó en algo y rápidamente voló hacia el objetivo. No pudo verlo claramente en la oscuridad antes porque, aunque el punto parecía estar cerca, estaba a casi 7 u 8 kilómetros de distancia. Era un objeto negro de forma irregular con la parte más ancha de unos 5 metros y la parte más angosta de 1 metro de ancho. El grosor promedio de este era de aproximadamente medio metro y su interior estaba lleno de pequeños poros, lo que lo hacía parecer místico. Mientras miraba el color y la apariencia mística, Lo Jon ya sabía lo que era sin identificación. Indudablemente era la piel de la criatura interestelar que había escapado antes. Probablemente cayó cuando la criatura interestelar fue alcanzada por el Earth Geyser. Era solo su piel muerta. Sin embargo, incluso su piel muerta era muy valiosa, ya que era la piel muerta de una criatura de nivel 9. Era incluso más valioso que el dinero. Lo Jon tomó la piel muerta en sus manos y se sintió áspera y fuerte. Después de eso, sostuvo ambos extremos de la piel muerta e intentó doblarla. Su forma cambió inmediatamente, pero era solo una pequeña curva. Lo Jon se sorprendió porque incluso el acero se sentía tan suave como el caucho en sus manos, pero la piel muerta era tan fuerte, que era probablemente el objeto más fuerte que podía encontrar. Tis. Lo Jon lo estudió cuidadosamente. Se dio cuenta de que la piel muerta no solo era fuerte, sino que estaba formada por muchas capas de tejidos con incontables pequeños poros de tamaño irregular. La estructura era como la de una armadura compuesta, por lo que es excelente como material de defensa. Lo sorprendente es que podría flotar en el aire. Sus ojos eran agudos y podía ver las diferentes olas y fuerzas en el universo y, sin embargo, no podía ver ninguno de esos en la piel. Luego, arrojó la piel muerta y descubrió que, mientras estaba en sus manos, se movería constantemente, pero una vez que dejara sus manos, permanecería estacionaria. Sus asombrosas propiedades fascinaron a Lo Jon. Definitivamente era alucinante e inmediatamente comenzó a usar su poder de identificación. Piel de la criatura interestelar, Gerard, rareza, morado, peso, 300 kilogramos, habilidades adicionales, anclaje espacial, observaciones. La criatura interestelar, Gerard posee un talento espacial que le permite viajar libremente en el espacio. Este poder proviene de su piel. Y así concluye el capítulo de hoy.
Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.